Hola, muy buenas tardes. Me Hola, llamo buenas Lili tardes. Olmajizou. Aquí está mi colega María de Los Ángeles. Y Hola, buenas tardes. en esta ocasión les vamos a compartir un estudio que hemos realizado. Recientemente cerramos un proyecto muy interesante que se llama Vivencias y expresiones de la fe en la adolescencia. Y nuestro paper que estamos proponiendo en marco de este congreso es un estudio cualitativo sobre la fe como experiencia vivida entre adolescentes en Chile postsecular. Ambas trabajamos en la Universidad Católica de Chile. Yo soy antropóloga y socióloga y María de los Ángeles es psicóloga. También trabajamos conjuntamente en un equipo interdisciplinar donde participan también integrantes de otras escuelas como diseño, antropología, sociología y psicología y algunos estudiantes también que son de las mismas carreras. Los antecedentes de este proyecto contemplan un proyecto anterior realizado en marco de un concurso pastoral UC entre los años 2022 y 2023 que se titulaba Desafiliación y espiritualidad en contexto de la secularización en Chile actual. En marco de este proyecto hemos preguntado a adultos acerca de sus vivencias de la fe y su trayectoria, cómo fue a lo largo de sus vidas el aprendizaje sobre la fe y las expresiones que tienen en su vida cotidiana, de su vida cotidiana acerca de la fe y religión. Entonces, en este estudio resaltó algo muy interesante que también fue con mi coordinación. em, que estos adultos han señalado que la etapa de adolescencia ha sido una parte muy clave en su formación acerca de la fe y en concretar algunas de sus creencias. Además, resaltó que también en eventos importantes de sus vidas han quizás eventos que no esperaban recibir eventos espontáneos. Que han influido en después escoger otros caminos de la fe, que se distinguía de lo que han tenido en su etapa de niñez o adolescencia. Entonces, para esta propuesta con María, hemos estado trabajando con adolescentes porque nos pareció muy necesaria mirar más de cerca esa etapa, como los adultos mismos señalaron la relevancia de esa etapa en términos de su formación en la fe. Entonces, en este estudio también se considera que Chile es un país altamente secularizada y en una etapa de aceleración de esta secularización hoy. Entonces, hay actualmente escasos estudios que contemplan la etapa de la adolescencia. Tenemos más estudios acerca de fe en adultos, pero no tanto en adolescencia. Entonces, en este proyecto también nos favorece conocer los adolescentes y su formación de fe en más cercanía, porque con ellos tenemos pocas consideraciones, un grupo que tenemos que mencionar, por supuesto, por el lado ético también es más desafiante acceder a ellos. Entonces, tratamos de que en esta investigación podemos dar unas respuestas que antes no hemos tenido presentes. Como contexto, debemos mencionar que entonces Chile es un país altamente secularizado que estuvo acelerando en los últimas décadas, digamos. A esto nos da cuenta la encuesta nacional del Bicentenario, que aquí a la izquierda ven lo que sucede con la población adulta desde 2006 hasta 2023. Y también a la derecha se ve esto más acerca de los jóvenes, cómo sucede esto en la población adulta joven. Nos damos cuenta que la religión institucional, que en este caso es la religión católica, va disminuyendo tanto en adultos como en jóvenes, pero en los más jóvenes se nota que hay una aceleración más grande en la no afiliación. Entonces, este grupo ya se va
cruzando, digamos, esta línea que va bajando por parte de los católicos. O sea, los mismos que dejan de ser católicos hoy día ya se consideran en este grupo no tan definido, sin pertenecer a alguna religión institucional. María. De igual modo, en la encuesta nacional de las juventudes del INJUV, en la 10ª encuesta, también se refleja con claridad el cómo a través de los años ha disminuido el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años que se identifica como católico o que se identifica con alguna religión, por ejemplo. En cambio, sube notablemente la cantidad de personas que no se identifican con alguna religión, ¿ya? Eh, Notamos que el año 2015, pasado el 2015, ya se invierte la cantidad de personas, siendo bastante más significativa las personas que se identifican con no religión. Eh, y en este otro gráfico de la misma encuesta del INJU, de la Encuesta Nacional de la Juventud, de jóvenes entre 15 y 29, se les plantea qué tipo de organizaciones han participado en el último año y se nota que ha habido una baja en cuanto a la participación de los jóvenes en instituciones religiosas, y donde se ha visto un aumento significativo es la participación de los jóvenes en comunidades o grupos virtuales, en grupos de juegos o hobbies, en organizaciones vecinales o en organizaciones que agrupan a los jóvenes para defender alguna causa o un ideal. Esos son los grupos que han ido teniendo mayor fuerza, y con eso también notamos cómo ha ido bajando la participación de los jóvenes en la iglesia o en organizaciones religiosas. Los objetivos principales de este estudio van en torno al gran objetivo general, que es caracterizar vivencias de la fe, religión y espiritualidad en términos más amplios en esta etapa de la adolescencia en Chile. Y también ver de más cerca lo que sucede con el papel de la fe en su vida, desarrollo socioemocional y vinculándolo también con prácticas y creencias. La metodología que hemos escogido es cualitativo. Estamos trabajando con un diseño más flexible, trabajamos con entrevistas en línea, semiestructuradas, por supuesto, usando una pauta bien diseñada que iba siguiendo las mismas dinámicas que sigue la pauta anterior en la investigación con adultos, esta vez con palabras más simples, explicando y, por supuesto, de forma más corta, tratando de conversar con los chicos acerca de sus vivencias de fe. También estas entrevistas fueron transcritas y realizamos un análisis temático en DEDUS. También es importante mencionar que los ayudantes que han trabajado con nosotros en esta investigación los hemos escogido justamente para estar más cercanos en edad, también de los mismos géneros de los estudiantes. Entonces, en este caso, nos han ayudado 5 ayudantes en total, para poder conversar con niños y niñas. En cuanto a la muestra, eh, trabajamos con 30 adolescentes, se entrevistaron a 30 adolescentes que participan del programa Penta UC. Penta UC es parte de la Academia de Desarrollo de Talento UC de Rolando Chuaki, y la misión que tiene Penta UC como parte de esta academia es ofrecer oportunidades de aprendizaje complementarias a las entregadas por la educación formal a estudiantes con potencial de talento académico. Esto es muy importante porque es un grupo bastante específico al cual nosotras accedimos para poder realizar la investigación, ya porque son estudiantes de distintos lugares del Gran Santiago, ya que es la capital de Santiago de Chile, que vienen de distintos colegios, y lo que nosotros queríamos finalmente era poder acceder a estudiantes que provenieran de distintas comunas de este Gran Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago está bastante dividido, está dividido en comunas que son divisiones territoriales administrativas, pero estas divisiones están bastante marcadas por los niveles socioeconómicos.
nosotras queríamos poder acceder a un grupo bastante más variado que nos permitiera llegar a personas de distintos niveles socioeconómicos, de distintos lugares de este Santiago, pero tienen la característica de que son estudiantes que tienen un nivel ya de potencial de talento que ha sido evaluado con una escala que evalúa razonamiento lógico, ya que suelen ser los mejores estudiantes de sus colegios. Entonces es importante que también consideremos esa variable en el análisis de los resultados. En cuanto a los participantes, entonces, tenemos participantes católicos, agnósticos, ateos y creyentes, evangélicos y cristianos. En cuanto al colegio, la mayoría participa en colegios laicos, después vienen colegios católicos y un participante en un colegio protestante. En cuanto a los grupos etarios, fluctúa entre los 13 y los 18 años. Y las comunas, como ya se los habíamos comentado, que son las unidades de división territorial y administrativa que hay en Santiago, son variadas. Y acá vienen las preguntas de la entrevista que lo va a decir Lili. Estas preguntas, como le he mencionado anteriormente, van en torno a la misma lógica que hemos aplicado con los adultos en tres temáticas principales grandes. Primero la creencia, después la práctica y finalmente una dimensión valórica de la religión y fe en práctica. Entonces, en la parte de creencias hemos preguntado si es que tienen alguna religión, cuál es esa religión, o si no, si creen en algo, qué es esto en lo que creen y que si explicarían un poco más eso en definición. Entonces, aquí hemos obtenido interesantes perspectivas acerca de su cosmovisión en general y detalles muy personales de cómo se configura esta creencia a modo individual. En la sección de prácticas hemos preguntado acerca de las actividades que principalmente contemplan ir a la iglesia con familia o si participan en alguna agrupación donde también tienen amigos y si esto va en relación a la misma creencia que ellos tienen. Además, hemos preguntado también por objetos que pueden tener alguna importancia, esto más bien para entender a modo personal cómo se configura la creencia en el día a día y cuál es esa importancia que le dan. También aquí preguntamos acerca de comunidades religiosas que no necesariamente tienen que ver con lo familiar, sino puede ser un complemento externo. La dimensión valórica contempla la valorización, digamos, de esta misma fe o cosmovisión que ellos tienen. Si los grupos amigos cercanos tienen esas mismas creencias, cosmovisiones que los que mantienen ellos, si es que finalmente les planteamos un juego, al decir que si tú dices que eres católico, por ejemplo, tú dirías que serías una persona diferente si no fueras católico, reemplazando, por supuesto, cada uno con las creencias de ellos. Esto nos permitió imaginar una situación donde va a resaltar cuál es la diferencia entre que si yo pertenezco a cierta creencia valórica o no, cómo se configura en este término la identidad. Entonces, los resultados se agrupan en cuatro temáticas fundamentales que les vamos a mostrar a continuación, algunas citas. Va a ser la parte más densa, pero les invitamos a ver estos hermosos relatos que tenemos por parte de los adolescentes acerca de cosmovisión, práctica religiosa espiritual, considerando su dimensión individual y colectiva, la identidad y creencias y los vínculos sociales y la fe finalmente. Cabe mencionar que las entrevistas están con seudónimos, manteniendo la anonimización de los participantes. Bueno, Ok, si quieres, María. sí, no, como decía Lili, queremos que escuchen a nuestros participantes y por eso vamos a basar esta parte en su voz.
Eh, Ignacia tiene 17 años, es agnóstica y su mamá también es agnóstica. Y dice, con respecto a si piensa en la fuerza superior, quizás es un ángel, pero no un ángel así como una guagua, que sería un bebé, con alas, sino un ángel bíblico, así el ojo con las alas, que nos llama mucho la atención esa mixtura, ¿no? Que va haciendo de esta visión de un ser superior, pero un ser superior que le pone características ligadas a los ángeles, ¿no? Eh, Como que es algo que se va repitiendo a lo largo de las entrevistas, el que cómo ellos pueden establecer creencias que suman a otras creencias que incluso podríamos pensar que son contradictorias, pero ellos no ven una contradicción, sino que ellos logran una integración incluso armoniosa, ¿sí? Ahora Mario tiene 16 años, él se catalogó y se identificó a sí mismo como creyente, no supo distinguir qué tipo de creencia era, por eso lo mantuvimos así, y su mamá es católica, y él dice, yo creo que el tiempo es cíclico. Cuando uno mira, por ejemplo, las estrellas negras, que son estrellas con tanta masa en un espacio tan pequeño, que pueden absorber todo a su alrededor. Creo que es cíclico, así como ocurrió el Big Bang. Entonces acá hay todo un tema con la ciencia, ¿no? Cómo consideran este tiempo cíclico, lo unen con conceptos científicos, ¿sí? Sí, aquí sin importar que si ellos son agnósticos, creyentes o de qué tipo de familia son, se ve una mezcla entre la referencia bíblica, la interpretación científica y quizás un escepticismo que ya vamos a ver más ejemplos a continuación. Ahora viene Sofía, que tiene 15 años. Ella se identifica como católica y de familia católica. Y dice, incluso cuando hablamos de brujería, hay tipos que implican invocar demonios. Y si los demonios existen, entonces naturalmente desde un punto de vista humano debería existir lo opuesto, algo bueno, algo que interpretamos como Dios, como una deidad protectora de la humanidad. Así que es un dilema realmente grande, porque de alguna manera todo se conecta, pero al mismo tiempo nada se conecta. Estas son cosas que nos fueron pasando, también nos fueron diciendo. Acá hablan de brujería católica, familia católica, pero incluye lo de brujería, incluye el concepto demonio y desde ahí se entiende también a Dios, ¿ya? Y una palabra que también vamos escuchando es dilema. Hay cuestionamientos constantes, hay dilemas constantes. Eh, y por otro lado tenemos a Matista, de 14 años, que ella se identifica como agnóstica, con un padre ateo y una madre agnóstica. Y al preguntarle, ¿y tú considerarías que tú tienes alguna religión? Ella dice no. O sea, sí y no. Algo así como que le pasa a mi mamá. Por ejemplo, sé que la creación de los seres humanos fue algo científico, algo relacionado con el ADN y esas cosas, pero también siento, como mi mamá, que hay algo allá arriba que nos cuida. Acá es significativo como también va incluyendo distintos elementos, el tema de ciencia, ¿no? Con el tema de un ser superior que nos va cuidando y lo persiguen de manera coherente, consistente. No hay contradicción, no hay dudas en eso. Me parece muy interesante ese concepto de que alguien que nos cuida desde arriba, que podríamos entenderlo también como que tiene un cierto componente afectivo, alguien que nos cuida, alguien que creo, preocupa por nosotros. Entonces, además es algo que varias veces es aprendido por los padres, que acá menciona la mamá, que es similar su modo de verlo. Y me llama la atención especialmente Sofía, que comenta acerca de los demonios, que existe una cierta pelea, una dualidad entre lo bueno y lo malo. Em, que bueno, en su interpretación hace mucha lógica, que las dos existen a modo paralelo. Y ahora tenemos una cita de María, que tiene 17 años, que ella se identifica como agnóstica con madre cristiana, y dice, realmente estoy como en un constante debate. Sí, creo, no, pero no me niego a la existencia de algún ser superior, pero como que no tengo algo definitivo en sí. Sí, porque al final como que de alguna forma u otra se termina con que se devuelven las cosas que suceden. Con respecto a ser cristiana, cuando dejó de ser cristiana, como ya un poco más grande, como a los 13, pero más que dejar de creer fue empezar a cuestionar un poco, porque hay cosas en que digo ya puede ser, si tiene su sentido y lógica, pero a la vez como que no, porque todo lo que venga a ser como un suceso sobrenatural
con lo que terminan llevando a lo que es la creencia cristiana. Y lo que pasa ahí lo dicta la Biblia. Pero igual como otra cosa, porque siento que no tiene mucho sentido si uno lo conecta de esa forma. Y acá viene de nuevo el concepto de este, no es que dejan de creer, que a mí me gusta mucho esa frase, no es dejar de creer, fue empezar a cuestionar. ¿Sí? Y es la adolescencia, ese periodo de cuestionamiento, porque tenemos el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿no? Que nos permite cuestionar, criticar, nos permite poner en perspectiva las ideas, los ideales, lo que nos han dicho. Y acá queda tan reflejado en eso, de cómo nos empezamos a cuestionar y empezamos a decidir con quién nos va haciendo sentido y quién no. Entonces sí, hay una búsqueda de sentido y justamente en esta etapa de los cuestionamientos, en términos de religión, sucede lo mismo. Cuestionamos lo que nos han enseñado antes nuestros padres y acá dice, como de los 13, por supuesto, aparece una ruptura, una cierta ruptura simbólica con las ideas familiares y se independiza. Y no es solamente que uno empiece a sentirse independiente como persona, pero también a modo de pensar también es independiente. Y estamos viendo esa búsqueda de sentido en un poco de caos todavía en estas dudas que aparecen, pero ya se van a ir aclarando. Vamos a ver otras citas también. Y acá tenemos a Isabela, que tiene 17 años. Ella se identifica como atea, con padres cristianos, pero no practicantes. Y con respecto a la creencia, dice, creo que no. O sea, yo personalmente no me guiaría como esperando, al menos por la gente con la que he interactuado, sus vidas giran en torno a buscar un perdón de cosas que nunca han sucedido. Entonces yo sentiría una responsabilidad tan grande y una ansiedad tan grande de estar buscando siempre el perdón y siempre la perfección que no me sentiría bien. Y sentiría que eso no es lo que me hace bien a mí. Y acá nosotros queremos rescatar esto no me hace bien a mí, es una decisión. Yo decido ya creer en aquello que me hace bien, en aquello que me hace sentido, ¿no? En este bien. Voy tomando decisión y tiene que ver con esta búsqueda de identidad, que es tan central en la etapa de la adolescencia. La búsqueda de identidad ha estado siempre en el desarrollo, pero sabemos que en la etapa de la adolescencia es central esta búsqueda de identidad, de decidir qué quiero. Y en este decir qué quiero también qué me hace bien en este qué quiero. Y tenemos a Valeria, de 13 años, que es agnóstica, ambos padres agnósticos también, y en cuanto a las creencias religiosas, dice, ciertamente nunca me ha llamado demasiado la atención, por así decirlo. Y además, no encuentro necesario creer en algo que no he visto, prefiero creer en lo que veo. ¿Ya? Y acá viene la característica de yo creo en aquello que veo, ¿sí? Y tomo esa decisión. Bueno, continuamos con la siguiente etapa, las prácticas religiosas espirituales, considerando la dimensión individual y colectiva. Entonces, acá lo que vamos a ver son las prácticas, ¿no? Que las prácticas que ellos realizan o no realizan. Entonces tenemos a Sofía, de 15 años, que se identifica como católica, de familia católica, y dice, me siento como hipócrita pedirle algo a Dios. Siento que nunca he rezado un Ave María completo o un Padre Nuestro, o que nunca me lo he aprendido, nunca fui a la iglesia. Desde pequeña me sentía como hipócrita pedirle algo a Dios, siendo de que no era constante de que acudía a Él, solo cuando lo necesitaba. Y que básicamente, independientemente a la persona o entidad, que, que con la que compartas, te comportas así, no está bien. A uno no le gustaría que acudieran a ti solo cuando necesitas ayuda. Y acá nos llama mucho la atención, ¿no? No es que no lo hubiese hecho en algún minuto, pero en el minuto que se da cuenta ya de por qué lo hace y de que en verdad no está haciendo ninguno de los otros rituales o participando activamente, toma la decisión de no seguir pidiendo, no seguir rezando, ya no seguir porque no corresponde, porque siente que eso no habría que hacérselo a nadie, incluido un Dios. Nos parece muy significativo porque además ella se identifica como católica, Y ¿sí? O tiene sea, ella, una relación emocional con Dios, porque toma esa responsabilidad afectiva y ética y es consideración muy lógica lo que ella nos explica aquí. ujú. De ahí viene Guillermo, que tiene 18 años, también se identifica como católico con ambos padres católicos y dice, yo rezo, pero no es como de rezar todos los días. Cuando chicos nos reuníamos y rezábamos todos los días, la noche en la familia, pero ya no mucho.
Es que cuando chico uno sinceramente cualquiera lo que quieren llevar a misa, siendo un cabro chico es niño pequeño, que no entienden nada. Ay, vamos a misa, hay que arreglarse. Yo me quería quedar viendo tele en la casa, ahora tengo que ir a misa de Navidad. ¿Por qué tengo que ir todos los sábados a la iglesia? Todas esas cosas y estar sentado una hora. Porque uno cuando es chico no entendía nada de la iglesia, no entendía la misa, y uno lo encontraba una obligación. Después uno le encuentra el lado bonito. Y acá nos explica estas prácticas cómo van evolucionando, cómo pasan de una obligatoriedad de ser niño, donde no decido yo qué es lo que hago o no en estas prácticas religiosas, a ir tomando una decisión. Pero logra entender que en este ir de pequeño no tenía mucho sentido, no entendía mucho a qué iba, pero ahora de grande, adolescente, ha tomado la decisión de ir porque le encuentra el lado bonito, ¿sí? Porque ha logrado entender de qué se trata. Este es un chico que se identifica como católico. Y es muy interesante desde la perspectiva antropológica, si lo pienso de esta manera, como si fuera un rito, ¿cierto? Ir a la misa en familia, participar en la vida de la comunidad, que uno cuando chico no lo entiende. Y también ya a los 18 años sí le encuentra un sentido y va comprendiendo eh, cuál es ese sentido de ir a la misa juntos. Con María, 17 años, que se identifica como agnóstica, como madre cristiana, dice, ¿cuándo dejaste de realizar prácticas religiosas? Y dice, fue al pasar el tiempo, como cuando yo tenía unos 11 años, porque yo ya estaba grande y como que ya no era necesario que me acompañaran a rezar. Y ya luego fui yo quien fue perdiendo la costumbre. Cuando era chica me hacían rezar todas las noches para pedir por nuestro bienestar y salud, pero de ir a la iglesia nunca hemos ido mucho. Y acá vuelve a aparecer, que es algo que también se repite en otras entrevistas, la cercanía de las prácticas con la cercanía de los adultos cuidadores. Cuando estos adultos cuidadores ya no participan en el diario vivir, se van alejando, que es propio también de la etapa de la adolescencia, dejan de realizarse prácticas religiosas que estaban instauradas a nivel familiar. También aquí está la palabra costumbre, que obviamente antes era una parte, un componente ritual de la familia, pero después se va a reconsiderar y lo interesante es que se da cuenta que era todo por bienestar y salud. Hemos pedido por nuestro bienestar y salud. Entonces, eso es para lo que servía, entre comillas, la fe o esta práctica de rezar, pedir por bienestar y salud. Es un vínculo muy interesante que María interpreta. Ahora viene Valeria, que tiene 13 años, se identifica agnóstica, ambos padres agnósticos, y dice, sí, varias veces iban a misa, porque yo viví mucho tiempo con mis abuelos que son católicos. Sí, iba a misa, la encontraba un poco larga, habían cosas que no entendía, pero no lo consideraría aburrido. En el colegio uno tiene la opción de elegir o clase de religión, o sea, el ramo, la materia de religión, y si uno no tiene religión, tiene computación, que igual eran cosas que me iban a ayudar mucho porque te enseñan a ocupar Excel. Y acá hay dos temas. Primero, que iba a misa por un tema de compañía con estos adultos cuidadores con los que vivió, ¿ya? Era parte de un ritual que hacían como familia, pero no era algo que ella instauró en su vida o que incorporó. Y por otro lado, que nos llama mucho la atención es la opción que dan en este colegio de que si no vas a religión, vas a computación, y finalmente ella elige computación porque siente que computación la va a ayudar más, específicamente el programa Excel, ya que uno lo pone en una balanza que es bastante significativa pensando en esto de vivencias, ¿no? De vivencias de fe. Y si nos acordamos cómo fue al inicio de la interpretación entre las entrevistas en Cosmovisión, ahora también es una lógica muy similar cuando los chicos están poniendo en balanza la fe y la ciencia, la religión y la ciencia, como si existiera una cierta pelea aquí en materialización del curso donde les enseñan a ocupar Excel y el curso de religión. Ahora continuamos con identidad y creencias. En cuanto a identidad y creencias, tenemos a Laura, que tiene 16 años. Ella se identifica como creyente, mamá es ex mormona y papá católico no practicante, y dice, yo soy más del team ciencia, más que el team fe. Creo que en realidad no sería distinta si creyera distinto,
Porque yo ya quizás, bueno, quizás sí en realidad, sí un poco, porque si creyera más, quizás me acercaría más a la gente de la parroquia y conocería más a la gente de la parroquia y sería más de la fe. Pero siento que yo igual, a pesar de no ser religiosa, si me pasa algo malo, intento ver la parte positiva a pesar de no ser religiosa. Entonces creo que también es un poco la mentalidad de cada persona. Me acabo de dar cuenta que me equivoqué, porque estoy hablando de Carolina de 15 años, que es agnóstica con padres católicos. Ya, después viene Laura. Pero en Carolina hablamos de yo soy team ciencia más que team fe. Ya volvemos a este concepto ciencia y fe, ¿ya? Como que tenemos que ir optando más hacia un lado o hacia el otro. Y por otro lado está todo este tema de que ella considera que si dejara de creer en lo que ella cree o creyera en otra cosa, se mantendría más o menos similar. Lo que cambiaría serían su manera de funcionar en cuanto a que se acercaría más a gente que creyera lo mismo que ella. Pero percibe que su manera de funcionar en la vida, su manera de ser en la vida sería la misma. Lo que también nos llama la atención en este relato tiene que ver con que, a pesar de no ser religiosa, dice, si me pasa algo malo, intento ver la parte positiva. ¿Por qué lo queremos resaltar? Porque es algo que vimos específicamente en el grupo de católicos evangélicos que tienen una concepción de una percepción más positiva de felicidad y de un ser que te cuida, ¿ya? De mayor certeza. Eh, y por lo que vemos acá, siendo que es una chica agnóstica, también tiene esa percepción que la religión otorga esta visión más positiva, ¿ya? Y ahora sí voy a Laura, de 16, que ella es creyente como ex mormón y papá católico, y dice, sí, me he sentido más en paz después de poder decir eso, que cree en Dios. Además de Dios, creo en la Virgen, en Jesús y en los santos. Bueno, de los santos no sé mucho porque no los conozco tan bien. No es que no crea, solo que no sé mucho. Pero en todo lo demás sí creo. Y acá nos gusta el concepto me siento en paz al poder decir que sí creo. ¿Ya? Se nota que también fue una decisión que tomó. Y esa decisión la deja en paz. Y además no explicita en qué cree. Sí. A mí lo que me gustó mucho de la cita con Carolina, que ella se da cuenta de estos teams, de estos equipos de ciencia y fe, que no son conceptos tan definidos, porque me da la impresión como si imaginara un cierto eje en donde uno puede pertenecer hacia más de un lado que el otro, pero no necesariamente tienes que ser de un lado concreto. Ujú. Con respecto a Arturo, tiene 14 años, agnóstico de familia católica, dice, es malo encasillar a las personas en un lugar, en una definición, porque las personas en sí no son como, por ejemplo, un cuadrado, es más como un líquido. Una persona es una transición constante de cosas que le pasan y de experiencias de esa persona que lo pueden cambiar y todo. Y pueden hacer que su pensamiento cambie o que en sí no hay para qué encasillarse una persona es como un fluido. ¿Ya? O sea, Un la poco verdad. similar esa lógica, como entre dos cosas no es necesario encasillar, puede ser No es entre necesario. medio. Sí. Exacto, no es necesario encasillar, se puede, además el encasillar lo toma como algo demasiado rígido, porque uno está en constante cambio y piensa que como adolescentes están en el constante cambio en esta etapa, están en un proceso de cambio, de búsqueda de cambios además. Antonia, de 13 años, católica, con mamá cristiana y papá católico, dice, creo que la gente no cambia nada, por ejemplo, si la persona creyera en otra cosa, porque pues la creencia va en el interior, que en el interior nadie es igual y por fuera tampoco. Pero prácticamente pasa a servir a las creencias porque somos todos iguales, que podría parecer contradicción, pero no lo es. Lo que nos está diciendo es que la verdad que la creencia no hace que las personas cambien o no defina a las personas en sí mismas, ¿sí? Y además se valida que podemos tener distintas creencias y seguimos siendo iguales, ¿sí? Sí, aquí hay una aceptación más amplia de cosmovisiones diferentes y la convivencia de esto es completamente válido. Ujú. Y Pablo, de 14 años, que él se identifica como ateo, compadre ateo, dice, finalmente creo que tampoco sería distinto como las cosas que hago, sino que podrían cambiar un poco por qué las hago, cómo las pienso, pero terminaría siendo cosas bastante similares. O sea, se repite la idea de que las creencias no definen mi identidad, mi manera de funcionar, ¿sí?
solamente la explicación que yo me doy de por qué hago las cosas. Y Silvia, de 15 años, católica, ambos padres católicos, dice, yo creo que sí, ella sí cree que hubiese un cambio, porque no hubiese aprendido cosas hasta ahora que me han enseñado por lo que han hablado mis papás, por lo que he escuchado en la iglesia. Entonces creo que, o sea, no sería tan distinta obviamente, pero sí como que me faltaría un centro en el que apoyarme, porque como yo me puedo apoyar en mi mamá, pero mi mamá también es como apoyar por la religión, entonces como que todo va conectado. Entonces, como que yo siento que si no existiera como esta religión en mi vida, capaz si no tendría como ese centro en que apoyarme y en el cual como crecer y ser mejor. Y eso es algo que vimos en algunos de los estudiantes católicos y en los estudiantes evangélicos, que ellos sí plantean que la creencia eh, no determina, pero sí define de una u otra forma mi manera de funcionar, pero desde una percepción más optimista, de mayor felicidad y de mayor apoyo. O sea, me siento cuidada y protegida por este ser superior, ya que es algo que se repite en ese grupo en específico. Sonia, de 14 años, católica y ambos padres católicos, dicen, no, yo no cambiaría tanto si tuviera una creencia, porque es como la vida cotidiana, pero solo esto está en el rezar y todo. Y Pedro, 17 años, católico, con ambos padres católicos, dice, probablemente pensaría más que las cosas como una casualidad, como que fue justamente por suerte y no es que fue una intervención. Entonces estaría, ¿cómo se llama esto? Viendo más por el tema la suerte. Así como ya esto fue pura suerte y probablemente la próxima no sea así, probablemente estaría un poquito más con miedo sobre la muerte. Y acá viene todo este tema también del cuidado, ¿no? De un ser que me cuida, de que hay una vida después de la muerte, eh, pero a nivel de base, el cambio no sería tan grande, no sería que en verdad las creencias religiosas son definitorias en la identidad. Y tenemos a Francisca, 18 años, agnóstica con mamá cristiana, que dice, no, no creo, no creo. O sea, obviamente las religiones, como ya las he estudiado, te hacen vivir o no de cierta forma, te hacen creer o no ciertas cosas. Pero personalmente yo creo que no sería una persona distinta porque yo un tiempo creí en Dios cuando era muy pequeña, con influencia de mi mamá, de mi colegio y todo, pero era la misma persona que soy ahora, solo rezándolo, pidiéndole a Dios que me ayudara con algunas cosas. Y ahora soy la misma persona, solo que ya no le pido a un ser superior que me ayude en mi camino de la vida. Esta es súper clara la imagen que nos transmite, porque incluso dice, yo sí creía antes y ahora ya no creo en Dios. Y a pesar de este cambio, de esta pérdida de esta creencia, yo sigo siendo la misma persona. Y por supuesto, resalta aquí la palabra ayuda, que Dios es una ayuda, es una posibilidad de pedirle cosas mediante ese rezo y ese apoyo sí es algo fundamental, ayuda en mi camino de la vida. ¿Mm? Y tenemos a Esteban, de 16 años, católico, con padres católicos, que dice, yo creo que al final, si bien no te hace ser diferente, no mal, no bien, pero igual te pone como un sello de agua. Igual, no digo que por creer te hace mejor persona, pero sí te hace una persona distinta a la que sí cree. Te genera estos rasgos de diferencia. La verdad no me veo no creyendo ni en 1000 años, pero yo creo que no sería el mismo, creo que no. Esa forma de ver las cosas malas que nos pasan, de ver las cosas buenas que nos pasan, creo que no sería igual. Yo creo que sí, a veces me pondría un poco más triste si me pasaran cosas malas. Yo creo que no vería ese vaso medio lleno, sino lo vería medio vacío, que es lo que hablábamos, ¿no? En grupos de estudiantes católicos sí notamos de esta visión, Más esta optimista. percepción de que la religión le otorga este optimismo, ¿sí? Y por último tenemos a Abel, que tiene 15 años, que es evangélico, con ambos padres evangélicos, y dice, por ejemplo, yo no sería una persona tan feliz, no tendría tanta inteligencia, sería lo normal, no lograría todo lo que he logrado hasta el día de hoy. No, muchas cosas son gracias a Dios, que no sería la misma persona, no me veo así, no me imagino, pero eso es lo que cambiaría, yo creo. ¿Ya? Y tiene que ver con este Dios cuidador, este Dios que protege, este Dios que otorga, ¿no? Que Sí. cuida, Y y hace que le seas ponen feliz. sí, le ponen un valor muy grande, como lo que resalta también donde dice Steven, no, no me veo no creyendo ni en 1000 años. Es un precio enorme que le está poniendo, un aprecio, que finalmente es un aprecio muy infinito que le están poniendo a la misma creencia. Ujú. Continuamos con vínculos sociales y la fe.
Con respecto a vínculos sociales, entonces tenemos a Olivia, 17 años, católica, mamá católica, papá ateo. Y con respecto a los amigos, dice para nada. Los amigos o son ateos, que la mayoría simplemente no saben en qué creer. No les importa, o creen en los chakras, la espiritualidad, las energías. Si creen, ni siquiera sé en qué creen. No creen en nada, no, no creen. No hay espiritualidad. La espiritualidad de los jóvenes de hoy no hay religión ninguna, es casi inexistente, es sorprendente. Ya, ella es católica y ella plantea que interactúa con personas de distintas creencias y además tiene la visión de que en la mayoría no cree, no tiene una creencia religiosa establecida. Ahora tenemos a Valeria, 13 años, que se identifica como agnóstica y ambos padres agnósticos, y se le pregunta si hay una diferencia entre la gente que cree en algo y la gente que no. Dice, puede ser, no estaría segura. No siempre es así, porque los valores no tienen por qué ser una parte de una religión en específico. Puedes seguir teniendo valores si no crees en algo, y además una persona religiosa también puede hacer esas cosas en cuanto a mentir o actos ya más negativos. Entonces acá queda súper claro que en rigor establece que la religión sí enseña valores, pero los valores no están instaurados en una religión solo, sino que los valores son universales. Silvia, de 15 años, católica, con ambos padres católicos, dice, tengo como dos grupos de amigos, como que están mis amigos de la iglesia y están mis amigos como del colegio. Con mis amigos del colegio sí hay algunos con los que comparto estas creencias, pero no es que se hable tanto del tema, no es como presente. En cambio, con mis amigas aquí del santuario, es más esto como que va a ser la peregrinación, vamos todas, o el campamento se acerca, juntemos plata o que es dinero para el campamento. Entonces también tengo esa oportunidad de conocer estos dos mundos, como mi mundo más acercado a la religión y también mi mundo más coloquial, que al fin se terminan complementando porque sí soy yo la misma. No es como que me divida en dos, sino que soy yo editando mi pequeño toque en cada lado, que nos encantó la palabra editando. Ella se edita en los distintos grupos a los cuales pertenece, pero uno puede tener amistades con distintas creencias sin que eso sea un problema. Y aparentemente aquí aparecen diferentes grupos a donde se puede pertenecer, donde tú puedes participar en cosas religiosas y en cosas no religiosas. Y eso es opción de ella. Como son distintas, pero es mi opción de ir editando este, este toquecito suyo en cada lado. Y se resalta esto de que no es tema de conversación. Claro, en el grupo religioso puede conversar porque es parte del tema, pero no es un tema de conversación en los grupos en general, el tema de las creencias. Carolina, 15 años, agnóstica, ambos padres católicos, dice, sí y no, porque hay amigas que sí son religiosas, pero nunca tanto. Hay otras que son más, otras que son menos. Incluso tengo amigas y amigos que son ateos. Entonces tengo ya amistades con religiones distintas y varias. ¿Ya? Y Arturo, de 14 años, agnóstico, ambos padres católicos, dice, no, no siento que sea diferente, solamente como una cosa de gusto y es como de amoldarse a cómo ver la realidad. Cada uno tiene su propia percepción de la realidad y es algo que tenemos que aceptar. Y son diferencias al igual como las diferencias físicas o como de manera más universal, que nos encanta, que hemos notado en los jóvenes una apertura a la aceptación de las diferencias bastante notable, ¿sí? Muy, muy alta esa postura, como hacen mucha acotación de tenemos que aceptar, no tengo por qué preguntarle las creencias, no tendría por qué importar, que a nosotros nos llamó mucho la atención en este estudio. Sí, sobre todo esta palabra que dice cosa de gustos. Como realmente los gustos uno lo define su propia identidad mediante sus gustos. Entonces acá es como de verdad da lo mismo si tú eliges vivir una realidad diferente es parte de lo que puede ser. Es un mundo de opciones infinitas, fluida, como lo decían anteriormente, es un mundo de opciones. Ahora tenemos a Ignacio, 15 años, que es cristiano, con ambos padres cristianos, y dice, tengo mi grupo de amistades de mi iglesia más que nada, que son esas vibes, que es una sensación, es como decir sensación general, como claro, vamos a leer la Biblia por el otro, y todo lo que yo encuentro bacán, que es genial, y todo. También tengo otro lado, mi grupo de amigos de atletismo, porque llevo atletismo, entreno, claro. Tengo mi otro grupo de amigos como punto medio, como que son tranquis, o sea, tranquilos, son relax, son relajados
son divertidos, son bacanes, o sea, geniales. Y también tengo mi grupo de amigos Scout, también voy a Scout. O sea, acá también va marcando como yo tengo distintos grupos donde voy experimentando las distintas dimensiones de mí mismo y en todo, al parecer, lo pasa muy bien, ¿sí? Sí, todos los pequeños mundos y él participando en todos estos mundos sin problema. No hay una limitación de por qué voy a tener que escoger entre algunos. Y ahora tenemos a Bianca, 18 años, católica, con padres católicos, y dice, tengo en mi grupo de amigos, existe solamente una niña que los papás son como, no me acuerdo si son cristianos o católicos, pero ellos sí que son como devotos, muy devotos. Entonces ella también como que tiene esta religión, acude siempre a la iglesia los domingos, pero más que eso, no sé si cree mucho o no, porque tampoco es como tema de discusión. Los demás como que no, ya no creen mucho tampoco. O sea, no pasa a ser un tema de conversación las creencias que se tienen. Entonces, cerrando con la discusión general entre las cuatro áreas principales que hemos descubierto, primero partimos con cosmovisión. Podría mencionar que acá entonces el desarrollo del pensamiento abstracto y moral es muy notorio entre las citas, que va en diálogo con otros autores como Florenzano y Valdés, que también resaltan en la necesidad de esto en esta etapa justamente de la adolescencia. La formación religiosa que muchas veces proviene de las dinámicas familiares y también influido por cultura general del contexto donde comparten. Aquí podríamos mencionar todos estos entornos donde ellos participan, las amistades y otros factores individuales, y se muestra esa reflexión entre los valores experimentados. Y acá entramos en diálogo también con otros autores sobre cómo se expresa esa flexibilidad y personalización de la fe. Existen ya estudios sobre esta categoría de intermedio, donde se representa esa espiritualidad fluida y no dogmática, alejándose aquí, en este caso chileno, de la institución del catolicismo y entrando a este espacio de sin religiosidad muy definida, pero que sí se mantiene la creencia. Se vuelve más subjetivo y más personalizado, pero se mantiene una cierta creencia basado en lo que hemos visto en las citas. Y en términos de prácticas, también aparece en ambos polos la dimensión individual y colectiva, esa búsqueda de la identidad, que es propio de su edad. Que resalta en los ámbitos sociales y también familiares, esa valorización quizás de entre lo que pasó en la infancia y lo que está pasando ahora, lo que yo tomo como opciones, o si no quiero tomar aún una postura. Pero ciertamente se expresa una mayor autonomía y diferenciación de estas ideas de lo que fue antes y lo que veo yo hoy, ya como individuo más independiente. Se disminuyen en general esas prácticas institucionales donde anteriormente han participado con la familia. Eso que hemos visto en las citas cuando se refieren a la infancia, cuando de obligación, entre comillas, iban a iglesia, pero que ahora aparece una valorización de eso, y toman decisiones diferentes, quizás. Em, U afiliación con agrupaciones religiosas establecidas, en algunos casos, como lo que María nos comentó acerca de los evangélicos y católicos, que se mantiene esa práctica con la familia e incluso en algunos casos vinculado con los grupos adolescentes, pero que en términos de conversación general ya no aparece. em, Hay una creencia, pero no es tema de discusión entre los adolescentes mismos. Eso también significa que las creencias aparecen más en un plano personal, no tanto en participativo y dimensión colectiva. Y con respecto a la dimensión identidad y creencia, nos damos cuenta que en esta adolescencia, ¿no? Que eso apareció con mucha fuerza,
hay un cuestionamiento, ¿no?, de las distintas dimensiones que conforman el ser humano a nivel social, a nivel sexual, a nivel espiritual, y eso lo vemos, se ve sumamente claro. Y lo que nosotros queríamos saber es cuántos identificaban los propios adolescentes la influencia de sus creencias en su manera de funcionar en el mundo, en cómo se entendían ellos mismos. Y notamos que en el grupo de católicos y evangélicos, no todos los católicos, pero sí varios de ellos y los evangélicos, sí notan que la creencia que presentan les permite tener una percepción de la vida más positiva, más optimista, porque están siendo cuidados, están siendo protegidos por su ser superior, que es algo que no se ve en el grupo de los jóvenes que se identifican como ateos, agnósticos y estos creyentes que no tienen una religión en específico, que es una diferencia que nos llamó bastante la atención, pero al leer el trabajo de Fuentes Ferrada en Chile, donde predominó una imagen positiva de Dios, los jóvenes chilenos, no hace bastante sentido, ¿ya? Cuando la visión de católico evangélico es de este Dios protector, de este Dios que cuida, de este Dios que permite que nos sucedan cosas positivas, ¿ya? Que podemos confiar. Entonces no hace mucho sentido con esa investigación y a la vez entendemos el planteamiento de Ketsi, que en su investigación planteaba que la duda religiosa, el concepto de duda religiosa, traía consecuencias negativas a la salud mental y lo podríamos entender desde, claro, si nos permite mayor certidumbre esta creencia en un Dios benevolente, eh, el tener la duda, ya cuando tenemos una religión establecida, con estas características de Dios benevolente, Dios bueno, que nos cuida, el tener la duda obviamente nos puede llevar a una mayor inseguridad, perdemos la certidumbre, mayor ansiedad. ¿Por qué lo planteamos? Porque no es algo que vemos nosotros, pero sí logramos entenderlo ahora, este planteamiento que hace el autor, y creemos que sería muy interesante poder profundizar en eso. Con respecto a los vínculos sociales y la fe, lo que nos queda sumamente claro es que independiente de las creencias religiosas o no, no se establecen las amistades, no son prioritarias en las amistades las creencias que se tienen, ya en el ámbito espiritual. No es un eje central, que es algo que ya estaba planteado por Oswood. González plantea que incluso no es un tema de conversación, que es algo que lo dijeron explícitamente en alguna de las entrevistas, que no es un tema bien de que después los adolescentes sí adquirían algunas creencias que les hacían sentido de sus amistades, que es algo que nosotros no hemos podido vislumbrar, también porque no hemos hecho un estudio longitudinal que pudiera hacer seguimiento a esto. Pero finalmente se confirma esta idea de que las creencias religiosas no son prioritarias para el establecimiento y mantención de las almas. Y por otro lado, lo que no logramos ver es lo que plantean los otros autores, que eran March, eh, Matt Heming y Stenson y Hardy Nelson, que en uno plantean que la influencia de los pares, los pares tienen influencia en el cambio de creencia, o por otro lado, que se establecen relaciones más profundas con personas con creencias religiosas similares. No son temas que hayamos podido ver. Lo que sí vemos es que más que predominar en la relación una creencia religiosa o espiritual para establecer la relación, están los valores universales. Y los valores universales son comunes y establecen constantemente en el relato de los jóvenes de que las personas somos iguales, independiente de la creencia que tenemos, y tenemos la misma valía independiente de la creencia religiosa que tengamos. Y eso es muy significativo. En conclusiones generales, les podríamos entonces resumir que lo que hemos encontrado en Cosmovisión acerca de esta búsqueda de sentido que ciertamente aparece, hay una percepción sobre la trascendencia y se busca una cierta coherencia racional en la cosmovisión. Y se observa una espiritualidad ya muy personal, individualizada, con algunas influencia de las ciencias naturales también, em, una experiencia personal y también el aprendizaje del entorno familiar, que es una herencia
algunas veces retomándolo, revalorizándolo, pero ciertamente queda en la cosmovisión cómo se esto conformará. La fe ya no se hereda como un sistema cerrado, sino que aparece como experiencia, una especie de experimento, un negocio donde se puede tomar o no ciertas opciones. En términos de práctica, vemos que también son más personalizadas y no tan normativas como lo fue en un mundo anterior. Aquí es muy interesante reflexionar acerca de lo que hemos visto en la otra investigación realizada con adultos, porque ellos sí han asignado mucho más sus prácticas a lo normativo. Y acá ya estamos hablando de en un plano fuera de esas normativas. Hay una marcada diferencia entre la práctica en la infancia que ocurrió junto con los padres y la práctica hoy en su adolescencia, que ya es una etapa independiente para establecer sus prácticas. La conexión y la práctica se transforman de esta manera y no desaparece por completo. Tienen un sentido emocional y también moral, lo que hemos visto en la valorización entre lo bueno y lo malo, que también queda fuera de lo institucional. No es necesario referirnos a una institución para comentar ese sentido emocional y moral que tenemos en nuestras prácticas, ya en este caso personalizadas de la fe. Con respecto a la identidad, lo que vemos entonces es que los jóvenes que pertenecen a una religión establecida perciben la influencia de esta en su manera de funcionar, pero específicamente en esta percepción de cuidado que otorga optimismo y felicidad, cómo perciben el mundo. Pero eso no se ve en los otros jóvenes, ¿ya? No es un eje central las creencias religiosas o espirituales en la configuración de su identidad, sino que lo consideran como elementos propios de su manera de funcionar, ¿ya? Por otro lado, tenemos en lo social entonces que los jóvenes no establecen amistades en base a las creencias religiosas, tampoco es un tema para mantener las amistades, no es un tema de conversación e incluso cuestionan que debiese ser un tema de conversación. Ya es un tema más en el ámbito privado y en los grupos religiosos. Cuando pertenezco a grupos religiosos, ahí sí converso porque voy a eso. Ya es parte de a lo que vamos. Y resaltan finalmente el hecho de la igualdad a pesar de las diferentes creencias que se tienen. Algunas limitaciones que sí o sí necesitamos mencionar sobre el estudio que realizamos, que por supuesto es una muestra de 30 adolescentes, que es bastante pequeña, pero sí nos dio esa riqueza cualitativa para comprender los conceptos en detalle, pero sin embargo no podemos referirnos, no es un estudio representativo, por supuesto, hablando de Chile. Es un grupo muy específico también. PentaUC, como lo comentamos, es una institución que trabaja específicamente con adolescentes que tienen un cierto nivel de estudios y también muy claramente diferenciable su forma de expresar, que nos apoyó ciertamente facilitó que nos comenten en detalle su perspectiva acerca de la fe. Nos damos cuenta también que para muchos era la primera vez que les han preguntado acerca de la fe. Entonces, aplicar esta entrevista fue complejo en ese sentido, fue para ellos algo eh, que les provocó muchos pensamientos y por supuesto entre estos estudiantes fue más fácil quizás medir eso y traer a conversación el tema de la religión. Para futuras investigaciones podemos señalar algunas direcciones posibles, como la repercusión negativa en la salud mental por la duda religiosa, porque hemos capturado algunas citas comentando lo positivo que era tener una fe que les daba una cierta paz o seguridad, pero no pudimos nosotros capturar más detalles acerca de y qué si no pasa esto. Me encuentro entonces en una etapa más desafiante eh, en mi salud mental y probablemente eso conectará con futuras investigaciones em, muy valiosas.
También, obviamente, esto no es un estudio longitudinal eh, para ver cambios o no tenemos cómo ver seguimiento, pero a futuro sería una interesante línea plantear estudios cualitativos que podrían hacer seguimiento a casos o estudios longitudinal ya de manera cuantitativa, ver cambios en este grupo de los jóvenes. Las dinámicas en la oferta de los cursos de religión en colegios laicos también nos llama la atención. Tenemos conocimiento de estudios que se realizan en torno a colegios católicos establecidos, pero no conocemos mucho de cómo es la construcción de esos cursos de religión, quién decide, cómo deciden acerca de poner en oferta cursos de religión con un curso de computación, por ejemplo, que se coloca en balanza, que también por parte de la institución sería interesante conocer, quizás en futuras investigaciones. Y bueno, les trajimos algunas imágenes sin mostrar las caras de participantes, pero hemos tenido una muy linda instancia de cierre donde hemos llevado algunos de los resultados de la investigación y tuvimos una oportunidad de conocer a los papás y a los niños en persona y surgió una conversación muy intensa. Fue muy provocadora, súper interesante además conocer los padres sobre todo con mucho entusiasmo, contribuyendo y queriendo conocer mucho más acerca de los resultados. Bueno, les dejamos aquí algunas partes de las referencias que hemos ocupado para esta investigación. Y les agradecemos por esta instancia. Espero que hayan disfrutado y hayan conocido más acerca de la fe en adolescencia. Y muchas gracias por haber querido ver esta presentación y ahí les dejamos nuestros correos en caso que quieran interactuar con nosotros.